Para la creación de mi primer diseño, creé una pirámide básica en el software de FreeCAD. Este sería el resultado final, pero a continuación enseñaré el paso a paso de cómo la hice. Primero toqué crear cuerpo, después crear croquis, y creé ese croquis en el plano de X y Y. Con la ayuda de la herramienta de crear rectángulo, creé uno a la medida que yo quería. Esto sirve para darle base a la pirámide. Después creé otro croquis, pero en el plano de X y Z. Y con la ayuda de la herramienta de crear línea, creé una desde la base hasta una altura deseada mía. Una vez hecho esto, utilicé la ayuda de la herramienta llamada proyección aditiva, que sirve para crear una unión entre distintos croquis. Una vez seleccionada esa herramienta, seleccioné la sección de la base de la pirámide, la añadí como sección y como último paso toqué la parte más alta de la pirámide que yo le había dado y se crea automáticamente la forma completa de la pirámide, y así quedaría mi pirámide en FreeCAD. Bueno, en este caso yo hice un diseño de Smart Art de un organigrama. En este caso es simplemente útil en las diversas áreas de ciencias e ingeniería debido a las siguientes razones. Principalmente la gestión organizacional, facilita la planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos. También ayuda a definir claramente las líneas de autoridad y responsabilidad, optimizando las estructuras para mejorar la eficiencia operativa. En este caso, este Smart Art es realizado por ZWCAD. Lo que realicé fue con la herramienta de cuadrados, simplemente con esquinas, y agrandé de tal forma de sacar los cuadrados, y con líneas los uní simplemente. En este caso este es el de ZWCAD y aquí está PowerPoint, este es el Smart Art. Esa es como la principal diferencia entre los dos. Pues bueno, es básicamente que aquí simplemente ya viene preestablecida la plantilla, mientras que en el ZWCAD tengo que empezar desde cero y hacerlo desde cero. Para el diseño de mi templo yo creé la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya, la cual está enfocada hacia la religión católica. Ahora, yo empecé creando este templo de la siguiente forma. En primer lugar necesité la ayuda de las herramientas forma rectangular para poder crear el piso, y también con esta misma herramienta pude crear las paredes. Y pasando a las ventanas y puertas, necesité la ayuda de la herramienta líneas y arcos y también de la herramienta extrusión para poder darle ese toque más real. En cuanto a la base de la torre, necesité la ayuda de la herramienta líneas para poder dibujar trazo a trazo cada parte de la torre, así como lo estoy haciendo en este momento. Y cuando ya la tenía lista, con la herramienta de extrusión la elevé y le pude dar esa forma. Asimismo hice ese mismo procedimiento en la parte superior de la torre, y así fue como me quedó mi iglesia. En este caso yo elegí el templo de Zeus de la religión politeísta. Como sabemos, simplemente es la creencia en distintos dioses o en distintas entidades superpoderosas, por así decirlo. El templo de Zeus, construido entre 457 y 476 a.C. ¿Cómo hice este templo? Bueno, primero empecé por su base, que son simplemente rectángulos de una medida X y Y, en este caso, y con la herramienta escalar hice el segundo y tercer nivel. Con la herramienta de empujar, realcé, en este caso, lo hice 0.36 centímetros, hay que utilizar centímetros. Para las pilastras es simplemente círculos de 42 segmentos. Aquí tengo, por ejemplo, más o menos cómo va. Y lo que hice para lograr este efecto es como acotar de la parte de superior. Simplemente traté de achicar un poco para que diera como este efecto. Para lograr que se viera como hacia adentro esa pequeña curvatura, simplemente utilicé la herramienta arco dentro del mismo círculo de sus segmentos para lograr esto. Incluso aquí podemos observar alguna de sus partes, que es esta. Esto simplemente se puede lograr, o sea, haciéndolo con... Aquí, miren, aquí incluso lo puedo hacer. Y este fue como hice mi templo. Para mi parcial número 1, el cual fue un dibujo técnico de un mecanismo de engranaje giratorio, lo que hice fue lo siguiente. En primer lugar, empecé haciendo la circunferencia más grande. Fui haciendo cada uno de los círculos que se encuentran en esa circunferencia. Y cuando ya los tenía, empecé a trabajar en el círculo más interno, que es el más chiquito, haciendo líneas con la ayuda de la herramienta de líneas. Más afuera se puede ver que se encuentran rectángulos. Esos rectángulos los hice con la herramienta de forma rectangular, y más afuera usé también la herramienta de forma, pero en forma circular. Para la circunferencia más pequeña realicé el mismo procedimiento que en la circunferencia más grande. Y ya para poder unirlas necesité la ayuda de la herramienta de arcos, como se observa aquí en este momento, para poder
unir dichas circunferencias. Y ya con lo demás, con respecto al dibujo técnico, se ve que necesité la ayuda de herramientas como líneas, también la forma rectangular, forma circular y la forma de cuadrado para poder crear cada segmento del dibujo técnico. Como podemos observar, el mecanismo simplemente son un conjunto de varios círculos que se crean a partir de este primer círculo, y ya luego con escala, la herramienta escala, simplemente voy ampliando, en este caso para crear estos pequeños como rectángulos, por así decirlo, simplemente utilicé cuadrado y con la herramienta empalme le di como este pequeño redondeo a los bordes. Lo mismo, por ejemplo, con estos bordes, se crea el cuadrado completo y le doy el redondeo. Esta pequeña franja, por así decirlo, se utiliza con una herramienta llamada un poco relleno, que simplemente lo que hace es como tachar o como dar líneas, ya uno depende la forma que uno le quiera dar para que quede de esta forma. Para crear este pequeño, aquí se puede observar, utilicé arcos, o incluso también se podría, aquí hice un círculo, obviamente aquí terminaría, y aquí hice un círculo un poco más grande, entonces lo utilicé con la herramienta empalme para que saliera de esta forma. Para la asignación de escudos y monedas realicé los siguientes diseños. Como primer escudo realicé el escudo de broquel, el cual lo hice con la herramienta de forma circular, y con la herramienta de extrusión pude darle esa forma redonda. Ya para los detalles de la parte delantera, como lo son los pequeños círculos y los círculos más grandes del centro, volví a utilizar la herramienta de forma circular. Para el segundo escudo, llamado el escudo header o el escudo templario, utilicé la herramienta de arco para poder darle la forma a los bordes. También utilicé esta herramienta para poder darle la forma a la cruz, y volví a utilizar la herramienta de forma circular para poder crear los pequeños círculos de los bordes. Con la herramienta de destrucción pude empujar la cruz hacia adelante para poder que se resaltara un poco más en el escudo. Como tercer escudo creé el escudo del Atlético de Madrid, que gracias a la herramienta de líneas y arco pude crearlo de esta manera. Por ejemplo, la herramienta de líneas se presenta la línea que va en diagonal por la mitad del escudo y también en las líneas rojas. Y por ejemplo, el oso del madroño lo pude realizar de la siguiente forma. El oso lo realicé con la herramienta de líneas a mano alzada, y el madroño lo pude hacer con la herramienta de forma circular y la herramienta de forma rectangular. Para el cuarto diseño, que es la moneda de 5 yenes, utilicé la herramienta de forma circular, y con la herramienta de extrusión empujé el círculo hacia atrás para poder darle esa forma redonda. Ya para la forma de los kanjis, utilicé la herramienta de texto 3D, que me permitía usar cualquier símbolo, cualquier letra, para poder colocarla en la moneda, también al tamaño que yo quisiera. Y en cuanto a la parte trasera de esta moneda, volví a utilizar la herramienta de texto 3D para los kanjis de abajo, también la herramienta de líneas para las líneas que están debajo, y utilicé la herramienta de arcos para poder crear los granos de arroz y los tallos de arroz. Como cuarto diseño, realicé la moneda de un yuan chino, que básicamente es el mismo procedimiento de la moneda de 5 yenes. Utilicé la forma circular, utilicé la herramienta de texto 3D, utilicé la herramienta de extrusión, y así fue como me quedó en la parte delantera, y así fue como me quedó en la parte trasera, utilizando la herramienta de texto 3D y la herramienta de arcos. Y como último escudo realicé el escudo Melody, el cual es un escudo musical, el cual lo pude hacer con la herramienta de arcos y líneas. Los arcos lo pude realizar en la forma del arpa para poder darle las curvaturas, y la herramienta de líneas la pude utilizar en las cuerdas del arpa. También la herramienta de arco la utilicé en la forma del pentagrama, y en cuanto a las notas musicales la pude crear gracias a la herramienta de texto 3D y la acomodé al tamaño que yo quisiera. Como siguiente asignación tenemos monedas y escudos. En este caso lo que hice fue 4 escudos y 2 monedas. En este caso, siendo el primer escudo una representación de una mezcla entre el escudo de Colombia y el escudo de Panamá, con formas muy sencillas, simplemente rectángulos y círculos y arcos. En este caso puedo hacer esto con arcos. Estos son simplemente rectángulos que se les dio pues una forma tridimensional con la herramienta empujar. Los botes son simplemente uniones de arcos de cierta forma, para que tenga esta forma como de las velas y eso. Lo mismo el agua. Como segundo escudo tengo el escudo de los templarios, son simplemente arcos y líneas rectas de tal forma que dé la forma de este escudo. Como tercer escudo tengo el escuta, que es un escudo romano. Esto simplemente utilicé un cuadrado, un rectángulo grande para la parte trasera, y para dar estos pequeños como bordes circulares, por así decirlo, utilicé la herramienta empalme.
para denotar esto. Y, por ejemplo, para hacer como esta pequeña semiesfera, lo que utilicé fue simplemente dos círculos unidos en planos distintos para que cuando en el plano Z específico se cree esta cara, por así decirlo. Entonces, por la parte trasera simplemente esos son dos cuadrados y su centro, por así decirlo, traté de extruirlo para que diera como este pequeño espacio. Con el escudo del Atlético Nacional, pues bueno, simplemente son líneas unidas, traté de hacer como esa forma de torre, y aquí son cuadrados extruidos para dar como esa profundidad. En el caso de la moneda tuve que hacerla por separado, lo que es tanto cara como reverso. En este caso, el euro, aquí se puede ver su cara, incluso si lo muevo un poco se puede ver que intenté unir las dos caras, pero bueno, fue un poco complicado. Y aquí se puede ver la parte trasera, lo mismo con la moneda de 200 pesos. Para cada uno de los puntos, por ejemplo, de la moneda de 200 pesos, simplemente creé un punto con un círculo y con la herramienta espejo lo fui copiando y así sucesivamente. Y por ejemplo, en la parte de la cara, Sketchup permite simplemente las letras, escribir República de Colombia, y con una herramienta que en este caso es bastante buena, que acá está, Trim Scan Essential, lo que hace es que cuando el texto está así, crear un pequeño arco. Mi primer circuito que realicé fue un circuito sensor de temperatura con 4 LEDs. Para este necesité la ayuda de un sensor de temperatura, de un protoboard, de un Arduino, de 4 resistencias que tienen valor de 330 ohms y de 4 luces LEDs de diferentes colores, que vienen representando cada una de las temperaturas. Por ejemplo, el azul representa el frío, el verde representa el fresco, el amarillo representa caliente y el rojo representa demasiado caliente. Este circuito funciona de la siguiente manera. El sensor de temperatura va a analizar en qué temperatura se encuentra el ambiente. Por ejemplo, en este momento el sensor detecta que está en una temperatura de 25 grados, o sea que está fresco. Pero si lo bajamos, por ejemplo, hasta 4 grados, va a detectar que está frío. Pero si lo subimos a 41 grados, por ejemplo, va a detectar que está caliente. Y si lo subimos demasiado, por ejemplo a 55 grados, va a demostrar que el ambiente está demasiado caliente. El segundo circuito que realicé fue un circuito de dispensador de alimentos para mascotas. Para este necesité un Arduino, un potenciómetro, una resistencia de 10 kilo ohms, un protoboard, una pantalla LCD, un micro servomotor y un sensor de distancia. Este funciona de la siguiente manera. Si una persona deja a su mascota en casa, la mascota, cuando se vaya acercando al sensor, el servomotor va a actuar como palanca y dará paso a la comida o el agua para poder que la mascota coma. Esta sería una demostración. El circulito sería nuestra mascota. Entonces, si se va acercando a nuestro sensor hasta cierta distancia, el servomotor, como dije, va a actuar como palanca. En la pantalla LCD va a indicar que está sirviendo, y cuando de una vez termine de servir, va a marcar que está servido y ya nuestra mascota podrá comer. Para mi tercer circuito realicé un circuito de cerradura eléctrica, el cual contiene un Arduino, un micro servomotor, una LED, una resistencia de 330 ohms, un protoboard y un sensor PIR. Este funciona de la siguiente manera. Si el sensor PIR detecta movimiento, el micro servomotor se va a abrir, va a actuar como llave y se va a abrir. Pero si no detecta ningún movimiento el sensor PIR, entonces todo se quedará quieto. Una demostración sería la siguiente. Por ejemplo, nuestra personita sería este círculo. Entonces, si el sensor PIR detecta movimiento, el micro servomotor va a actuar como llave y se va a abrir. Pero si no detecta ningún movimiento, se va a cerrar como se acaba de demostrar. Y así funcionaría mi cerradura eléctrica. Como último de la asignación de brazos robóticos y circuitos, creé dos brazos robóticos, uno articulado y uno escara. Para el articulado lo pude crear con la ayuda de herramientas de forma circular, por ejemplo, para la base giratoria del brazo, para que gire en sí mismo. También utilicé herramientas de forma rectangular, de forma cuadrada y de forma de arco para poder crear las demás partes de este brazo. Para el brazo escara, utilicé una forma rectangular para tomarla como base, y de allí empecé a trabajar con otro tipo de formas, como lo son el cuadrado, como lo son la forma circular para que pueda girar el brazo, y también más formas rectangulares. Ahora para poder darle movimientos a estos brazos, tuve que descargar una extensión del SketchUp, la cual se llama Animator. Una vez descargada, simplemente tenía que dividir los brazos robóticos por partes, es decir, crear grupos de las partes que yo quería que se movieran. Una vez
Hecha esa parte, simplemente tenía que ir a la extensión Animator y darle la animación que yo quería, darle nuevo movimiento, y uno de esos movimientos que se encontraba en la interfaz estaba la de desplazamiento, la de las giras, la de la base rotatoria, o si no, también para que apareciera mágicamente. Y bueno, los movimientos que yo le di a mi brazo robótico fueron los siguientes. Aquí tengo mi primer brazo, traté de simular un brazo industrial, simplemente lo que hace, pues bueno, obviamente tiene su respectivo movimiento, con su pinza lo que hace es cargar. ¿Cómo lo hice? Bueno, incluso voy a mostrar un poco acá, en el navegador del modelo. Aquí se pueden ver las piezas distintas, que es cada una de estas piezas. Aquí simplemente hice base, es brazo 1, brazo 2, brazo 3, esta pequeña como unión, este pequeño juego que se puede observar acá, y las garras. Pues bueno, este software Inventor permite trabajar sobre una pieza y sobre esta pieza trabajar en distintos planos, ya sea superior, de frente, cara derecha, por debajo. Entonces, a trabajar en distintos planos, pues se puede crear bastante. Entonces, incluso para crear, por ejemplo, esta pieza que está acá, y creé la primera capa, que es literalmente un rectángulo, y en la parte de arriba creé otro rectángulo, y para dar esa forma como circular utilicé la herramienta empalme, que lo que permite es simplemente cuando están cuadradas tratar de hacer un poco más circular. Incluso también para esta forma, aquí simplemente lo que hice fue un cilindro, y con empalme traté de darle como esa pequeña curvatura. En este caso utilicé con radios, lo cual fue un poco simple, la verdad. Como siguiente brazo tengo este que está acá, lo mismo, tuve que crear base, brazo 1, brazo 2, brazo 3 y la copa. En este caso, obviamente, como lo mencioné, trabajé sobre la base, son rectángulos, extruir, ya luego para crear este pequeño espacio, por así decirlo, Inventor permite una herramienta en donde tanto puedes extruir hacia afuera como hacia adentro, que es como destruir, por así decirlo. Y pues de esa forma realicé este pequeño modelado, se puede observar, incluso por debajo para hacer estos pequeños huecos también. Por arriba, y para hacer todas las uniones le di color. Obviamente Inventor permite colocar colores, incluso el atractivo visual. Para realizar en este caso la placa de Arduino, lo que hice fue crear primero la base, en este caso la base verde como la vemos, y ya luego empecé a trabajar formas principal. Por ejemplo, para esta forma lo que hice fue crear un rectángulo, un solo rectángulo, lo alcé, con extruir, por así decirlo. Aquí se puede ver incluso cada una de las instrucciones, y sobre qué planos se trabajaron. Si yo voy seleccionando, se puede colocando en verde lo que hice. Aquí cada uno de estos pines, en este caso sí tuve que hacerlo porque tenía como medidas distintas. La placa controladora, lo mismo, creé sobre la placa principal y ya luego extrusión sobre cada una de las partes, en este caso siendo esta una sola, y ya luego tuve que hacer detenidamente cada uno de estos espacios. Estos son simplemente empalmes, son cilindros sólidos, son círculos que uno hace extrusión, crea el cilindro y ya luego le voy dando la forma con cortes, básicamente. Estos sí simplemente son rectángulos, y aquí se puede observar cómo funciona, por ejemplo, la herramienta de empalme. Y para la placa L298N simplemente utilicé la base como tal, un cuadrado, extruí y fui haciendo las piezas. Estos son simplemente cuadrados, rectángulos. A base de eso, con la herramienta empalme, con la herramienta corte, con instrucciones, voy creando y dándole forma, incluso aquí por debajo. Simplemente esto tengo que separarlo 1 milímetro, porque si manejo sobre la misma, o sea, si lo manejo de este lugar sobre este lugar, no se va a lograr apreciar. Tengo que extruirlo un poco para que se logre apreciar de esta forma. Así fue más o menos como hice cada una de las placas. Y pues bueno, los colores se le pueden dar y los mismos efectos. Eso lo permite Inventor.